En el corazón del lugar que trágicamente se convirtió en una fosa común para innumerables personas, se desarrolla nuestra historia. Muchas vidas fueron sacrificadas en la búsqueda implacable de la victoria en una guerra imposible de ganar. Entre los supervivientes, su única aspiración era simplemente vivir. En este mundo, no parecía haber ningún propósito más allá de este instinto primario. Soportando dificultades inimaginables, un individuo siguió adelante, convirtiéndose en el protagonista central de nuestra historia. Mientras caminaba hacia la fuente de una luz intensa y radiante, creyó que, tras 98 intentos fallidos de completar la misión, por fin podría llegar a la conclusión de su arduo viaje. Al entrar en la sala, el intrépido guerrero se encontró con un formidable grupo de golems guardianes. No pudo evitar preguntarse si se trataba, de hecho, de la 20ª misión. Detrás de esta imponente hilera de golems, un sombrío pasadizo llamaba a la puerta, lo que llevó a nuestro protagonista a preguntarse si estos centinelas guardaban el camino hacia algo más importante. Con determinación en los ojos, nuestro protagonista empezó a invocar su arma. Sabía que los relucientes golems guardianes no le permitirían entrar en la sala sin un desafío. Al invocar su arma, una guadaña carmesí se materializó en sus manos. En cuanto los guardianes vieron la guadaña, sus ojos se iluminaron con una nueva intensidad, como si hubieran despertado de un estado de letargo. Estos formidables seres iniciaron su marcha hacia nuestro héroe, blandiendo sus colosales armas con determinación. El ataque coordinado comenzó cuando intentaron derribarlo. Afortunadamente, la agilidad de nuestro protagonista le ayudó mucho, permitiéndole esquivar los devastadores golpes con ágiles movimientos. Era el momento perfecto para un contraataque. Nuestro héroe, con inquebrantable determinación, pronunció el conjuro sello de la muerte. Al instante, el golem, fortalecido por este sello ominoso, nuestro protagonista se envolvió en un aura oscura y ardiente, y su nueva velocidad eclipsó la de los golems guardianes. Aprovechando este aumento de velocidad, lanzó el golpe decisivo para asegurarse la victoria. El ataque que desencadenó abrió una enorme brecha en el cuerpo del colosal guardián. Tras este exitoso ataque, nuestro héroe puso estratégicamente cierta distancia entre él y su oponente, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Se dio cuenta de que su plan se había desarrollado a la perfección. Golpear a un oponente marcado con la habilidad sello de la muerte desencadenó una respuesta notable, aumentando el daño infligido en un increíble 100%. Con uno de los golems guardianes finalmente derrotado, los centinelas restantes avanzaron amenazadoramente hacia nuestro protagonista. Enfrentado a estos monstruos colosales, parecía tan inconsecuente como un simple insecto. Sin embargo, la intimidación no le detuvo. Suspendido en el aire, nuestro héroe imbuyó su arma con una aura siniestra y oscura diseñada para combatir la habilidad del ser sagrado, conocida como Noche de Muerte. Poco a poco, los Golems Guardians se vieron envueltos en un manto de oscuridad que los envolvió por completo. La radiante luz que antaño bañaba el templo fue devorada por este velo de tinta, dejando a los seres sagrados ciegos a su alrededor. Aprovechando la oportunidad, nuestro protagonista descargó un golpe devastador, un ataque que generó una inmensa ola de energía capaz de acabar con toda una horda de monstruos en un instante. A pesar de su ataque, nuestro héroe mantuvo la calma, pero estaba claro que incluso su ataque a gran escala dejaba a los golems guardianes completamente protegidos. Los seres sagrados portaban flechas infundidas con energía pura de hielo y fuego, lanzándolas con increíble precisión hacia nuestro protagonista. Estas flechas estuvieron peligrosamente cerca de alcanzarle, y cada golpe le amenazaba con la aniquilación. Ante esta implacable avalancha, nuestro héroe se dio cuenta de que necesitaba aumentar aún más su velocidad para escapar del peligro inminente. Con una determinación inquebrantable, saltó directamente al camino de los golems guardianes atacantes, encontrándose con ellos de frente. La velocidad de nuestro protagonista alcanzó niveles divinos, lo que le permitió crear imágenes posteriores que confundieron a los golems. En respuesta, uno de los golems ajustó varias flechas a su arco, lanzándolas con una velocidad tan increíble que superaron los límites de la luz, alcanzando casi todas las ilusiones que nuestro héroe había conjurado. En medio del terrible e intenso enfrentamiento, nuestro héroe mantuvo la compostura e incluso tuvo la osadía de sonreír y burlarse del golem guardián, afirmando que se necesitaría más que sus ataques para golpearlo.
pegarle. Sin embargo, su expresión de suficiencia desapareció rápidamente cuando una luz brillante se materializó bajo él. Nuestro protagonista se dio cuenta de que un inesperado sello mágico en el suelo había activado una trampa, invocando una colosal masa de hielo que lo atrapó, inmovilizándolo por completo. La excepcional velocidad de la que había presumido momentos antes había desaparecido. Decidido a liberarse, se esforzó al máximo, haciendo que el hielo se resquebrajara poco a poco. Mientras luchaba por escapar, los Golems Guardians se acercaron al héroe atrapado. Uno de ellos, blandiendo una enorme lanza, se preparó para desatar un ataque devastador. El hielo permaneció inquebrantable, pero las grietas se hicieron más pronunciadas. Entonces, los ojos de nuestro héroe adquirieron un profundo tono carmesí al activar otra habilidad, Destrucción Luz de Luna. Una radiante luz roja atravesó el muro de hielo que lo había aprisionado, liberándolo. El ataque no solo liberó a nuestro héroe, sino que también golpeó al golem guardián situado frente a él, revelando el verdadero poder que había estado manteniendo en reserva. La activación de esta habilidad también desencadenó la transformación y mejora de su equipo, y confesó que la situación le llevó a estar peligrosamente cerca de fracasar en la misión. Tras dedicar un tiempo y un esfuerzo considerables a luchar contra los golems guardianes, nuestro protagonista tomó la decisión crítica de concluir el encuentro con un único y decisivo golpe. El aura oscura y amenazadora que rodeaba su guadaña se volvió cada vez más agresiva, señal del inminente clímax de la confrontación. Reconociendo que la situación estaba a punto de descontrolarse, los golems guardianes prepararon sus ataques más poderosos. Se prepararon sellos, flechas imbuidas con una magia formidable y armas físicas cargadas con poderosas energías. En respuesta, nuestro héroe ejecutó un poderoso pisotón hacia adelante, acumulando una inmensa fuerza para reforzar el inminente golpe de su guadaña. Imbuido de una abrumadora fuerza negra, nuestro héroe desató de nuevo su habilidad Destrucción Luz de Luna. Sin embargo, esta vez, la poderosa aura que le rodeaba estaba potenciada por otra habilidad, Luna Roja. El corte resultante era similar al que había roto el hielo, pero tenía un área de efecto significativamente mayor. Los colosales seres que hasta entonces habían dominado la zona fueron cortados como si fueran mantequilla blanda, y sus cuerpos sin vida cayeron al suelo. Nuestro protagonista aterrizó, aliviado al ver que esos formidables adversarios habían sido finalmente derrotados. Con los guardianes derrotados, avanzó hacia la sala que custodiaban, adentrándose en este misterioso lugar. Una extraña sensación le invadió, llevándole a evaluar los alrededores, que parecían ser un nuevo templo. Sin embargo, parecía extrañamente vacío. Sin saber cuál sería el siguiente paso, decidió acercarse a la puerta del fondo. A medida que se acercaba, el círculo mágico dibujado en el exterior de la puerta empezó a reaccionar. Con determinación, nuestro héroe se situó en el centro del círculo, ansioso por saber qué ocurriría a continuación. Mientras nuestro héroe esperaba, una sonrisa melancólica apareció en sus labios, contemplando si esta podría ser finalmente la carrera que le llevaría a completar el juego en su 99º intento. Sin embargo, su optimismo se desvaneció rápidamente cuando apareció una notificación que revelaba que solo uno de los 5 jugadores se encontraba en el círculo mágico. Se dio cuenta de la cruel realidad de que, para entrar en la sala del jefe, se necesitaba un grupo completo de 5 jugadores. En ese momento, todas las penurias y sacrificios a los que se había enfrentado parecieron caer por tierra cuando la notificación le informó de que el incumplimiento de este requisito supondría su muerte. Una luz dorada lo envolvió, atrapándolo en una barrera, y sus frenéticos esfuerzos por escapar resultaron inútiles. En sus últimos momentos, maldijo lo absurdo de esta última exigencia, pero todo fue en vano. Su cuerpo empezó a desintegrarse, y solo pudo preguntarse si este era realmente el final. Su expresión cambió cuando se dio cuenta de que sí era el final. El último segundo contaba y el juego le notificó su muerte. Sin embargo, en medio de la desesperación, se activó un objeto llamado Runa de Regresión. Este último héroe superviviente sería devuelto al momento anterior al inicio de la primera misión, lo que marcaría la 100ª vez que se había utilizado la runa. Como resultado, la runa de regresión ahora desaparecería, pero nuestro protagonista se embarcaría en su 100ª regresión,
empezando todo de nuevo. La historia comienza frente a este palacio coreano, situado en pleno centro de la ciudad. Hoy era el último día del año y mucha gente se había reunido allí para hacer la cuenta atrás hacia el nuevo año. Al acercarse los últimos 5 segundos del año, una persona emitió un aura azul brillante alrededor de su cuerpo. Se le veía la cara y estaba claro que sentía cierta incomodidad. Este hombre bajó la mirada hacia sus manos y se dio cuenta de algo, y fue entonces cuando volvió a su vida anterior. Le temblaron las manos al imaginar que era la misma época antes de que la humanidad se viera arrastrada a un juego maldito. Apretó los puños al recordar que casi había terminado aquel juego. Ya estaba en la 20ª ronda. En su mente, deseaba tener los poderes para detener el tiempo, porque ahora mismo, solo quedaban 2 segundos antes de que el desastre golpeara sus vidas. También recordó lo que el sistema le mostró justo después de morir en su vida anterior. Esta era la 100ª vez que había utilizado la runa de la regresión. Ya había llegado a su límite. A medida que se acercaba el último segundo del año, el que será nuestro protagonista pensó que, dado que esta parecía ser su última oportunidad de remontar, seguramente acabaría el partido. Entonces se preparó para lo que estaba a punto de suceder. El protagonista también pensó en el último requisito que no pudo cumplir en la 20ª ronda del juego. Y eso es lo que necesitaba para traer a 4 personas más con él. Comenzó entonces a comprobar su entorno mientras se preguntaba quiénes serían las personas más adecuadas para esos puestos. Varios minutos antes de la cuenta atrás, apareció otro individuo. Este individuo estaba ahora con sus amigos. También estaban en pleno centro de la ciudad y se disponían a celebrar el año nuevo. Y mientras esperaba, uno de sus amigos se preguntaba qué debía hacer después de graduarse. Este calvo pensó que podría limitarse a ser repartidor. La misma persona hizo entonces la pregunta a su amigo. Entonces se supo que el chico se llamaba Young-min. Sonrió al responder a la pregunta. Comentó que pensaba ser gángster. Sus amigos le oyeron y se quedaron confusos. No creían que Young-min lo dijera en serio. En defensa de Young-min, la gente solo vive una vez, así que debería hacer lo que quisiera. El malestar creció en los rostros de estos chicos cuando se dieron cuenta de que tendrían que mantener las distancias con Young-min después de la graduación. Estar emparentado con un gángster nunca era algo bueno. El calvo preguntó entonces a Young-min qué pasaría con su transporte personal tras la graduación. Esta pregunta pintó en su mente la imagen de un hombre pobre y sombrío. Young-min entonces se rió mientras revelaba que no dejaría ir su transbordador espacial ni siquiera después de graduarse. Sus amigos se unieron, porque les parecía muy gracioso. Este último incluso añadió que debería jugar con ese tipo todo el tiempo que quisiera. Y mientras hablaban de ese transbordador espacial, uno de los amigos de Young-min reveló que acababa de ver a esa persona. Ese fue el mismo momento en que el cuerpo de nuestro protagonista se vio envuelto en esa luz brillante. En los mismos 5 segundos, volvió a su 100ª oportunidad. Young-min sonrió y confirmó que su amigo tenía razón. Pero cuando miró a la persona a la que solía intimidar durante todo el instituto, algo parecía diferente. Esto dejó a Young-min confundido. Este tipo no era el mismo autobús que él conocía. La cara del protagonista parecía ahora más segura y parecía que era más maduro. También se atrevió a mirar a Young-min, que entonces comentó que el protagonista parecía realmente diferente a él. Young-min estaba muy molesto, ya que era la primera vez que el protagonista hacía esto. Estaba a punto de darle una lección, pero sus amigos lo detuvieron. Le recordaron que oficialmente era el primer día del año y que tendría muchas oportunidades en el futuro. Sus declaraciones hicieron que el joven Min se calmara y decidió que dejaría de lado al protagonista por ese día. Los 4 siguieron celebrando al darse cuenta de que ya eran adultos. También se saludaron con un feliz año nuevo, pero entonces se oyó una voz misteriosa que decía que los humanos eran interesantes. La voz decía que los humanos se atrevían a celebrar el año nuevo aunque no supieran en qué situación se encontraban, y como la voz misteriosa era oída por todos, intentaron encontrar su origen. Entonces apareció una majestuosa criatura con alas blancas y un vestido blanco. También estaba envuelta en una luz brillante. Su voz también tenía un efecto tranquilizador. Esta criatura, que parecía un ángel, sonrió mientras se burlaba de la forma en que los humanos actuaban ahora. Afirmaba que, para su raza, los humanos eran como monos enjaulados. Todas las personas que se habían reunido en el centro de la ciudad quedaron cautivadas por el aspecto de aquel ser misterioso. Incluso pensaban que era muy hermosa. A todos les ocurría lo mismo,
excepto al protagonista. Fijó su mirada en el ángel y pensó que por fin había aparecido. Aún odiaba este escenario, a pesar de haberlo vivido 99 veces. El ángel intentó contener la risa, pero no pudo evitarlo. Entonces dijo que eran todos unos inútiles por tener el lujo de enamorarse de su aspecto. El ángel también añadió que no debían pensar en esas cosas inútiles, ya que ella no tenía planes de estar cerca de ellos mucho tiempo. Su fascinación y su sonrisa aumentaron aún más cuando se dio cuenta de que, como esos humanos podían verla claramente, también debían poder oírla bien. Uno de los tipos que se cansó de su risa le gritó y le preguntó su identidad. Incluso la confundió con un disfraz de ángel. Y mientras el tipo se quejaba, nuestra protagonista permanecía callada. El ángel seguía con la misma sonrisa, pero esta vez se quedó mudo. Sus ojos se volvieron rojos y le dirigió una mirada siniestra. Comentó que esta escena era realmente molesta. Algo le pasó entonces al mismo tipo que le gritaba hace unos segundos. La cabeza del hombre se abrió de golpe. La persona que estaba a su lado se manchó de sangre toda la ropa. Su cuerpo también empezó a temblar. Tardaron unos segundos en darse cuenta de lo que había ocurrido. Un fuerte grito se escuchó en la zona. Yeo Min fue uno de los que vio lo que había pasado y se preguntó qué demonios era. El ángel volvió a hablar, pero esta vez su dulce voz desapareció. Entonces advirtió a todos los humanos que nunca se atrevieran a hablar informalmente con su poderoso ser. También añadió que no tenían derecho a hacer preguntas. Tampoco debían mostrarse arrogantes ante ella, pues de lo contrario correrían la misma suerte que el humano anterior. El protagonista solo pudo suspirar cuando llegaron a la parte en la que el ángel les explicaría por qué les estaban pasando estas cosas. Con una sonrisa y un aire más alegre, informó a todos de que, a partir de ahora, jugarían a un juego. Durante 20 rondas, el primer día de cada mes, sus almas serán transportadas a una nueva dimensión para participar en un juego. Grabó la idea de que esto era lo único que los humanos harían ahora. Durante los siguientes días de su vida, se concentrarían en completar las misiones que se les encomendaran. Si conseguían completar todas las misiones, recibirían algunas recompensas y regresarían al mundo real. Al oír esto, algunas personas se sintieron confusas. Pensaban que se les perdonaría la vida si completaban las misiones. El ángel leyó los mismos pensamientos que los humanos y se rió al decir que, aunque pudieran completar las misiones, no todos tendrían el lujo de sobrevivir. El protagonista seguía allí de pie mientras se revelaba la mecánica por la que solo la mitad de ellos podían sobrevivir. Era el único que tenía una expresión tranquila. En cuanto a todos los que le rodeaban, todos sentían como si sus vidas estuvieran a punto de acabar. El ángel continuó su discurso y sugirió que los humanos no debían preocuparse, ya que ella no se los llevaría a todos. El protagonista solo podía suspirar en esta situación. Lo había oído 99 veces. Entonces se reveló que solo participarían humanos de todo el mundo con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Mientras escuchaba, el protagonista pensó que nunca se había imaginado jugar al mismo juego una y otra vez. Al oír la condición, uno de los ancianos sonrió y dijo que estaba a salvo. Esta acción enfureció a las personas cuyo grupo de edad estaba incluido en el juego. Dijo que esto era como echar aceite al fuego. Yeon Min intervino entonces y evitó que siguieran discutiendo. Les recordó que no montaran un escándalo, ya que podrían acabar como el chico que murió. Las alas del ángel se desplegaron entonces cuando dijo que debían empezar ya. También reveló que el número de participantes en el juego rondaría los 1.900 millones. Su rostro se animó cuando dijo a los humanos que, ya que la explicación estaba lista, debían empezar el juego propiamente dicho. A continuación, toda la zona se vio envuelta en esta luz blanca. Todo desapareció excepto los cuerpos de los participantes. El protagonista estaba claramente incluido. El ángel reveló entonces que los participantes acababan de entrar en un lugar llamado espacios individuales, donde eran los únicos que podían ver. A continuación, indicó a todos que moldearan sus cuerpos para que estuvieran preparados para la transferencia de almas. Esta cara es exactamente la forma en que los jugadores personalizan sus personajes en el juego. Solo tienen una oportunidad para hacerlo, así que tienen que elegir sabiamente. En cuanto al protagonista, pensó que estaría eligiendo lo mismo que había hecho en la última regresión. Ahora se estaba eligiendo la apariencia y las características de su avatar anterior. Incluso su apodo en el juego era el juego, y era Guadaña Negra. Unos segundos después de completar la personalización,
los jugadores fueron trasladados a un lugar completamente nuevo. Este lugar era un campo abierto. Los avatares de los participantes se materializaron lentamente. Este tenía el mismo aspecto que el protagonista había elegido una y otra vez. Ahora tenía el pelo negro y los ojos rojo carmesí. También era mucho más alto que su cuerpo real. También era su 100ª vez en el juego. Como tenía el mismo cuerpo de sus regresiones anteriores, sintió que este era su cuerpo real. Ni siquiera tuvo que adaptarse a él. En cuanto a los otros humanos, sus avatares también fueron transportados a este nuevo mundo. Algunos de ellos incluso se sorprendieron por la forma en que se personalizaban. El protagonista observó cómo estos tipos embellecían intencionadamente sus avatares, pero ese era uno de los errores que se podían cometer al principio. En este otro mundo, los fuertes atacan a los débiles. Y si tu aspecto es muy llamativo, es más fácil convertirte en objetivo. Y fue un error costoso, porque si alguien muere en el juego, también muere en la vida real. RMC Escapes fue entonces transferido a cierto individuo que había estado esperando que llegara. Y no era otro que Wang Yongmin, el matón que hizo miserable su vida en el instituto. La hoz negra estaba un poco decepcionada, ya que esperaba que los jóvenes se pulieran en el juego. Cuando todos los jugadores habían sido transportados, el ángel apareció de nuevo y los saludó. También se dio cuenta de que a estos humanos parecía gustarles mucho su nuevo aspecto. Entonces se emocionó imaginando cómo se transformarían esos rostros apuestos y hermosos después de sentir miedo y desesperación. De momento, todos los humanos que estaban en Sol han sido transportados aquí. También participarán alrededor de 1,8 millones de personas, lo que hizo que los demás se preguntaran por qué solo podían ver a unos pocos. El ángel se rió al pensar que eso era lo que hacía inferiores a los humanos. Su humor también cambió cuando ella reveló que este espacio no era el único que acogería a todos los participantes. También había otros ángeles que continuaban la ronda, y sin más preámbulos, el ángel comenzó a explicar más información sobre el juego. Los jugadores podían acceder a una especie de ventana de estado siempre que se les ocurriera invocarla en su mente. Este era un ejemplo de lo que contenía. La que teníamos delante era la ventana de estado de la guadaña negra. El protagonista también suspiró porque todas sus estadísticas de nivel máximo en su vida anterior habían desaparecido. El ángel preguntó a todos si habían visto sus ventanas de estado. Comentó que esto les recordaba lo despreciables que eran, y para que pudieran sobrevivir hasta el final y superar las 20 rondas, lo único que tenían que hacer era hacerse más fuertes. Si alguien lo logra, el ángel le revela que la recompensa será todo lo que pueda desear. Es más, estarán exentos de las partidas que se disputen. Otras personas empezaron a pensar en las cosas que realmente querían. Esta recompensa era realmente tentadora. Para empezar, el ángel sonrió al revelar que hoy había preparado algo para todos. Los jugadores accedieron a sus inventarios y vieron algo extraordinario. Ahora hay un objeto que ha sido colocado dentro. Era una runa aleatoria. El ángel explicó que esta runa solo podía utilizarse una vez. Los jugadores ya podían utilizarla aunque solo fueran de nivel 1, y era el único objeto que se les daba al principio. Los jugadores también podían consumir este objeto en cuanto pensaran en la palabra usar en sus mentes. Yongmin fue el primero en usarlo y su cara se sorprendió por lo que vio. El Anhao volvió a reír al darse cuenta de que algunos de los jugadores no estaban contentos con las cosas que habían obtenido con la runa. Entonces les explicó que no podían hacer nada al respecto, excepto aceptarlo, porque ese era su destino. Y tras explicar las runas, chasqueó los dedos cuando estaban a punto de pasar a la acción. Partículas de luz comenzaron a materializarse por todas partes. A continuación, todos los jugadores recibieron una notificación sobre su primera misión, y era algo que era de esperar que los jugadores se encontraran al principio del juego. Todo lo que tenían que hacer era matar a 100 goblins cada uno. De todos los participantes de todo el mundo, solo la mitad pudo sobrevivir después de esta ronda. Unos instantes después, se invocó al primer goblin. Los jugadores lo vieron y comentaron que realmente parecía un juego de realidad virtual. El ángel advirtió entonces a todos que no se emocionaran demasiado. Y es que acababa de invocar a un montón de ellos a la vez. Toda la zona empezaba a llenarse de esos rayos de luz. La calma en sus rostros desapareció. La gente empezó a asustarse al ver el número de goblins que tenían delante. Con una expresión más siniestra combinada con una aura siniestra,
el ángel anunció la batalla entre 10.000 humanos y 50.000 goblins. Esta será su lucha a muerte. En cuanto terminó la declaración, la horda de goblins comenzó a acercarse a los humanos. La velocidad de estos monstruos era extremadamente rápida. Algunos de los jugadores no sabían cómo reaccionar, pero cuando la mayoría empezó a retroceder, se oyeron pasos notables. Guadaña Negra entró al frente de la batalla sin ningún miedo. La gente que iba detrás de nuestro protagonista empezó a preguntarse en qué estaría pensando este tipo. Enfrentarse a los goblins de frente era demasiado peligroso. Cuando el monstruo se acercó, la expresión calmada de Guadaña Negra desapareció y fue reemplazada por una mirada asesina. El protagonista corrió hacia el goblin y le propinó una potente patada. La hoz negra observó que cuando alguien formaba parte de un grupo, la primera impresión era la más importante, y lo que había hecho ahora dejaba a todos esos tipos estupefactos. Lo único que quería era imprimir la imagen de su poder en sus mentes, y la mejor manera de hacerlo era derrotar al primer goblin. Con esta poderosa patada, el cuerpo del goblin fue enviado a unos metros de distancia. El protagonista agarró entonces la daga que sostenía este monstruo. En su mente, realmente necesitaba evitar ser atacado por las molestas moscas, por lo que necesitaba demostrarles lo fuerte que era. Y además, había otra cosa importante que necesitaba conseguir. Esa fue la atención del ángel asignado al grupo, que por el momento parecía estar disfrutando de lo que el protagonista había mostrado. La Guadaña Negra no tuvo más remedio que montar un pequeño espectáculo delante de todos. Los dos goblins que se interpusieron en su camino fueron abatidos en un instante. Los demás jugadores se preguntaban ahora si Guadaña Negra era algún tipo de agente secreto en la vida real. También pensaron que su apodo era bastante chulo, y como nuestro protagonista había demostrado su fuerza contra los goblins, tuvieron la idea de que quizá estos monstruos eran los más débiles que podían encontrar. Algunos de ellos se confiaron y pensaron que ellos también podrían derrotar a estos monstruos con facilidad. Pero eso cambió rápidamente cuando un goblin consiguió acercarse a este jugador. Con un solo ataque, las supuestas turbas más débiles consiguieron acabar con ellos. La realidad de su situación finalmente cayó sobre ellos. Esta no era realmente la parte en la que podían relajarse y esperar que podrían sobrevivir fácilmente. Y mientras ese tipo era asesinado por el goblin, toda la gente comenzó a dispersarse y a correr por sus vidas. El protagonista echó un vistazo a cómo estaban los demás. Esta escena fue una de las que calificó como los saludos del infierno. En ese momento, ya nadie lo confundiría con un juego. En ese momento, solo había un pensamiento en la mente de la gente, y era el concepto de supervivencia. Los antaño despreocupados humanos que dominaban la cadena alimenticia se habían convertido en presas. Su primer instinto al ver este peligro fue huir sin sentido de la orientación. Guadaña Negra recordó que este fue el mismo error que cometió la primera vez, y solo después de la segunda regresión fue finalmente capaz de enfrentarse a la dura realidad. Y no importa lo rápido que corriera, nunca podría escapar de esta dimensión. Esta señora no se dio cuenta de que había un muro invisible que le impediría cubrir más distancia de los goblins. Entonces se paró en seco y se preguntó qué debía hacer a continuación. Esta situación fue también una llamada de atención para la gente moderna. Con todo lo que les facilitaba el uso de la tecnología, sus instintos para matar a otras criaturas eran casi inexistentes. Algunos de ellos dudarían en matar por primera vez. Sin embargo, tener dudas en este juego sería fatal, ya que podría dar a los monstruos la más mínima oportunidad de cambiar las cosas y tener sus contraataques. Pasaron unos minutos y algunos de los humanos habían superado sus limitaciones, pero seguían en una situación terrible. El ángel siguió observando el combate con diversión. Decía que los goblins podían tener el tamaño de un niño humano, pero los jugadores seguirían teniendo dificultades para matarlos, sobre todo cuando venían en enjambres y armados con dagas. Pero mientras la mayoría luchaba, cierto individuo llamó su atención: Guadaña Negra. Esto le hizo preguntarse qué le pasaba a este humano. El ángel comprobó entonces su progreso y descubrió que el protagonista ya había matado a 70 goblins. Esto la molestó porque el sistema solo podía mostrarle el progreso de este jugador, ni más ni menos. Pero decidió dejar de lado este asunto, ya que no esperaba que algunos de los simples humanos tuvieran a un noble como ella interesado en cuidar de ellos. La batalla contra estos monstruos continuaba, y cada vez que un jugador derrotaba a un goblin,
ganaba puntos de experiencia y oro. Esto les llevaría finalmente a subir de nivel. En cuanto al progreso del protagonista, ya ha matado a 75 goblins y sigue demostrando sus notables habilidades mientras esquiva todas las armas de los goblins. Otra horda se abalanzaba hacia él, pero cada uno de ellos recibió un rápido y poderoso golpe de la daga de Blackside. Su mano estaba ahora manchada con la sangre de los monstruos, lo que hizo que algunos de ellos dudaran en atacar y acercarse a él. Pero nuestro protagonista no tuvo piedad y continuó su ataque. Un ataque bastaba para derrotarlos. Sus ojos se volvieron más intimidantes mientras buscaba más goblins a los que matar. Este fue también el momento en que Guadaña Negra notó que los goblins estaban retrocediendo contra él, y como nadie le estaba atacando, pensó que podía aprovechar este momento para respirar primero. Comprobó una vez más su ventana de estado y reveló que ahora era de nivel 4. También tiene 6 puntos de estadística extra. Los jugadores reciben 2 puntos de estadística extra cuando suben de nivel, y nuestro protagonista los asignó todos a su estadística de agilidad. Y es que este atributo no solo aumentaría su índice de esquiva, sino también su velocidad de ataque y movimiento. Nada es más importante que la agilidad al principio. Después de eso, la hoz negra pensó que, con ese tipo de progreso, sin duda atraería la atención del ángel ahora. Se preguntó cómo debería terminar la primera misión. Entonces se lanzó una daga circular que cayó sobre uno de los goblins. El protagonista se volvió de nuevo hacia los goblins y les preguntó si realmente no iban a atacar. Esta provocación no resultó efectiva, ya que los goblins seguían sin ponerse en posición. Guadaña Negra suspiró al darse cuenta de ello. Sabía que no tenía otra opción, pero en un rápido movimiento, el protagonista desapareció de su posición. Este tipo ya había recorrido la distancia a través de este grupo de goblins solo para recoger la daga que lanzó a este. Estos monstruos tardaron unos segundos en darse cuenta de lo que había pasado, pero cuando se dieron la vuelta, fueron recibidos por un devastador corte circular. Todos fueron cortados por la mitad, matando al protagonista. Volvió a subir de nivel. El sistema también le notificó que acababa de completar el requisito de la primera misión. Un rayo de luz dorada envolvió a Guadaña Negra. Esto confirmó que estaba acabado. El protagonista pensaba que la primera ronda siempre era así de fácil. Solo tenía que esforzarse más para llamar la atención del ángel. Después, fue felicitado por el sistema por ser el primero en completar la misión en su zona. Guadaña Negra también fue el primero en todas las zonas. Su tiempo total fue de 10 minutos y 21 segundos. El tipo tenía una sonrisa de satisfacción en la cara al conseguir de nuevo el rango 1. Esto sería útil porque los 3 mejores jugadores que terminaran cada misión recibirían algún tipo de recompensa. Su recompensa por ser rango 1 en su zona era este cupón de selección de arma rara de rango más bajo. En cuanto a la recompensa por llegar el primero en todas las zonas, nuestro protagonista recibió esta caja especial de selección de recompensas. Estos objetos le garantizarían claramente una gran ventaja frente a los demás jugadores. Y el primero que Blackside decidió utilizar fue el cupón de armas. El sistema le mostró entonces una lista de las siguientes armas raras entre las que podía elegir. Entonces se sintió avergonzado por haber vuelto a usar esas armas de bajo rango, pero agradecido por haberlas tenido al principio. A continuación, el protagonista hizo clic en una de las opciones, y el arma que eligió fue el estileto. Esta arma se consideraba la mejor daga disponible para principiantes. Además, tiene un poder de ataque de 15 y una estadística de agilidad adicional. Tras recibir el objeto, el protagonista arrojó la daga que había ganado a los goblins. En cuanto a la otra recompensa, pensaba abrirla más tarde, y mientras Blackside estaba ocupado comprobando todas las recompensas que había recibido, los otros jugadores seguían siendo cazados por los goblins. Protagonista también comprobó su ventana de estado y notó algo diferente esta vez. Este tipo se refería al título que había recibido anteriormente, llamado Last Time's Regressor. No creía haberlo visto en los últimos 99 intentos. Cuando se les pidió que usaran la runa, el protagonista también había consumido la suya, y la runa que recibió fue la runa de la regresión, que era la misma que había recibido la primera vez. Este era el objeto que le había permitido llegar a este punto. Al consumirlo, la runa se imprimió inmediatamente en su cuerpo. Lo único diferente ahora era el error que recibía la runa. El protagonista se lo esperaba porque sabía que no podía retroceder infinitamente. La runa también confirmó que esta era su regresión número 100,
lo que llamó la atención de la Guadaña Negra. Fue también en ese momento cuando se le concedió el título de último regresor del tiempo. En este juego, los títulos son conceptos superiores de las runas. El regresor del último tiempo solo podía obtenerse en la centésima regresión de un individuo determinado y permitía al usuario permanecer en forma de alma durante 1 minuto. A continuación, el usuario podía resucitar en el momento que deseara con su salud restablecida. Entonces recordó que la habilidad de resurrección solo podía considerarse como la habilidad del sacerdote, aunque solo restaurara hasta el 30% de la salud. El protagonista pensó que el título que había obtenido esta vez podía ser realmente útil, y tener algo así a su disposición le ayudaría mucho a terminar el juego esta vez. Como este título era único y parecía realmente raro, la Guadaña Negra decidió configurarlo como privado. Esta configuración impedirá que otros jugadores o seres vean esta información. El protagonista extendió las manos al darse cuenta de que los demás jugadores que habían superado la misión no tardarían en llegar. También se preguntó cómo estaría Young Min. Mientras buscaba por la zona, vio a este tipo que, afortunadamente, estaba aguantando. Guadaña Negra imagina entonces que Young Min también sobrevivirá a este asalto. Después de unos momentos más, varias luces doradas aparecieron por toda la zona. El ángel seguía observando y sonrió al darse cuenta de por qué el campo de batalla era un poco aburrido para su gusto. Resultó que, en realidad, el número de goblins había disminuido, ya que cada vez más gente conseguía matar a un centenar de ellos. La emoción de luchar contra una horda de monstruos había desaparecido. Este ser sagrado se disculpó por su error. Prometió volver a hacer el juego más divertido. Al oír sus irónicas palabras, los demás supervivientes se echaron a llorar. Sabían que eso significaba problemas. Mientras tanto, los cuerpos de los jugadores muertos empezaron a desaparecer. Más gente también se dio cuenta y se preguntó por qué ocurría esto. Y mientras se preocupaban por sus amigos y camaradas, otra luz brillante fue invocada. Era la primera vez que ver una luz dorada no significaba la salvación. Otra horda de goblins empezó a correr hacia los jugadores. Sus caras estaban ahora llenas de miedo. Ya estaban cansados del grupo anterior. El ángel volvió a mostrar su rostro maníaco y les dijo que acababa de reponer otros 50.00 goblins para que estos humanos se dieran un festín. Como realmente no tenían más remedio que luchar, los jugadores restantes se enfrentaron a ellos de frente. El pacífico campo abierto pronto se convirtió en un campo sangriento. Los monstruos hicieron todo lo posible por cumplir su papel en esta misión, pero al mismo tiempo, los jugadores apretaron los dientes y encontraron la forma de sobrevivir. A medida que pasaba el tiempo, aumentaba el número de humanos que pasaban por la misión. También apareció Young Min, pero este utilizó a otras personas como escudo contra los ataques de los goblins. Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Acaban de pasar otros 1.000 participantes, y mientras tanto, la hoz negra se sentó y cerró los ojos. Ya estaba harto de esta escena. Que la gente perdiera la vida era algo habitual, ya que era la 100ª vez que jugaba a este juego. Una vez que los participantes habían pasado, no se les permitía ayudar a los que seguían participando en la misión. Este ángel continuó observando esto como si fuera un entretenimiento. Pasaron unos instantes y el protagonista abrió los ojos. Esto se debía a que les habían notificado que los 5.143 participantes ya habían completado la misión. También estaban los desafortunados que sobrevivieron, pero no consiguieron matar a 1.000 goblins. Se preguntaban a dónde habían ido a parar todos los monstruos. El ángel acaparó toda su atención anunciando que la misión había concluido. Luego empezó a pedir disculpas a los desafortunados, porque lo que estaba a punto de ocurrir eran las reglas del juego. Sus cuerpos también empezaron a desvanecerse. Estaban condenados a morir. Algunos suplicaron otra oportunidad, ya que solo necesitaban unos pocos goblins más para matar, pero sus súplicas no fueron escuchadas. Este ser sagrado aplaudió cuando terminó la primera ronda de juegos. Dijo a los supervivientes que debían estar contentos de haber pasado. Se rió mientras felicitaba a los humanos restantes. También les deseó buena suerte para la próxima misión. Antes de que los jugadores pudieran marcharse, se mostraron los resultados de la misión. El protagonista quedó en primer lugar. En cuanto a los demás jugadores, todos tienen apodos
interesantes. El sistema anunció el logro Guadaña Negra. Además de las 2 recompensas anteriores, también recibirá otros 1.000 de oro. El protagonista recibió el oro y le dijeron que podría utilizar la moneda para comprar algunos objetos cuando alcanzara el nivel 10. También se dio cuenta de que ahora había más ojos que sospechaban de su presencia. Y ese era realmente su plan. Quería demostrar a todo el mundo que estaba en primer lugar. El ángel intervino entonces y comentó que nunca había esperado que el que ocuparía el primer puesto estuviera dentro de su zona. Entonces se volvió hacia Guadaña Negra y le pidió que respondiera a su pregunta. Le preguntó cómo había llegado a ser tan fuerte y si había recibido una runa poderosa. Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, se detuvo y se dio cuenta de que esa pregunta era un error. Black Site entonces se burló de ella y le preguntó si podía ver su runa mirando la ventana de estado. El ángel entró en pánico y mintió sobre esta información. Fingió que ella también podía ver la runa que había recibido nuestro protagonista. Pero la única persona que sabía que esto no era más que una coartada era el tipo, que se limitó a sonreírle y no respondió a sus preguntas. Y para cambiar las cosas, Guadaña Negra le llamó la atención y le pidió un favor. Esta situación se estaba volviendo cada vez más impredecible para el ángel. No tenía ni idea de que este hombre ya se había visto en la misma situación 99 veces. El protagonista levantó entonces la cabeza mientras revelaba su descontento con la recompensa que había recibido por quedar primero en esta misión. Comentó que eran muy mezquinas. Esta afirmación conmocionó a todos a su alrededor. No habían esperado que nadie se atreviera a pedir más recompensas delante de este ángel despiadado. Y, como era de esperar, el humor del ángel se agrió cuando le preguntó al protagonista lo que acababa de decir. Pero esta escena no intimidó a la Guadaña Negra ni por un instante. Incluso aceptó y repitió las mismas palabras que había dicho antes. Le gustaría recibir mejores recompensas. La actitud engreída del protagonista estaba poniendo nervioso a este ángel. Pero como todo el mundo ya estaba entrando en pánico en el fondo de sus mentes, estos dos solo se miraban el uno al otro. En cuanto a este ángel, se preguntaba si este humano ya la estaba subestimando solo por ser el primero en esta misión. No podía aceptar que un simple humano se atreviera a exigirle nada. Entonces levantó la mano y planeó hacerlo volar por los aires. Pero se detuvo al recordar que ya había usado esa autoridad antes. Eso significa que no podrá matar al protagonista. Otra idea apareció en su mente mientras miraba la Guadaña Negra. Sabía que eso bastaría para librarse de él. El ángel se acercó entonces lentamente al protagonista mientras repetía sus exigencias. Incluso se agachó y caminó por el suelo. Explicó que, normalmente, este tipo de cosas serían rechazadas de inmediato, pero informó a la Guadaña Negra de que lo pensaría y que sería necesario que hablaran en privado. Los otros humanos podían esperarlos hasta que regresaran. Mientras se alejaban de los demás, algunos elogiaron a Guadaña Negra. Su negociación había funcionado realmente con un ángel. Ahora se preguntaban qué tipo de recompensa recibiría a continuación. Y entre la gente que miraba a la espalda del protagonista estaba Young Man. El chico sintió su mirada y le devolvió el favor. Esto confundió a Young Man y se preguntó si había algo que no entendía. Pero entonces el protagonista siguió caminando con una sonrisa en la cara. Mientras tanto, estos dos ya se habían alejado mucho de los demás participantes. Ahora estaban dentro del bosque. El ángel ordenó entonces a nuestro protagonista que se acercara a ella, pues estaba cansada de comprobar si seguía con ella. En el fondo, ya estaba menospreciando a los humanos. Pensaba que era necesario gritarles para que entendieran las cosas. También los tachaba de avariciosos y estúpidos. Y mientras caminaba, pensó que no podía hacer nada con respecto a las recompensas, porque ni siquiera era ella quien las había fijado. Y como pensó que la Guadaña Negra se había vuelto demasiado codiciosa, planeó darle una lección. Justo detrás de esa roca estaba el lugar donde el sistema no podía detectarlos, así que quería matarlo cuando llegaran a ese punto. El ángel sabía que habría consecuencias si sus superiores descubrían que había matado a uno de los participantes por motivos personales, pero en ese momento estaba demasiado enfadada para no actuar. Y para asegurarse de que realmente se trataba de un plan perfecto, aisló a nuestro presentador para que no hubiera testigos. Este ángel tenía una sonrisa maníaca, porque se estaba excitando mucho. Pensó que el humano debería haberse callado. Entonces se dio la vuelta para ver cómo estaba el protagonista. También se preguntó qué tipo de recompensa esperaba recibir. Pero cuando fijó su mirada en la Guadaña Negra,
Todo lo que vio fue un puño dirigiéndose a extrema velocidad hacia su cara, y el golpe de satisfacción fue entregado. Para ser justos, este era el tipo de protagonista principal que esperaba. No importa si eres un ángel o incluso un dios, a los que muestran una actitud desagradable hay que darles una lección. Este ser sagrado se convirtió en mierda sagrada en un instante. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no era tan omnipotente e invencible frente a los humanos. Su expresión se volvió sombría al ver la sangre dorada que salía de aquí. Se preguntó si realmente un humano se había atrevido a ponerle la mano encima. En cuanto esto quedó claro, se dio la vuelta para tomar represalias. Pero no había nadie detrás de ella. La guadaña negra ya había desaparecido de su vista. Esa fracción de segundo fue todo lo que necesitó nuestro protagonista para aparecer y coger desprevenido al ángel. La guadaña negra agarró una de sus alas, lo que sobresaltó inmediatamente al ángel. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero aún así gritó y preguntó qué estaba a punto de hacerle aquel humano. También le suplicó que se detuviera. Lo único es que nuestro protagonista era realmente despiadado. No se preocupó por ella y le rompió las alas como si fueran frágiles. El ángel casi perdió el conocimiento con el dolor que sintió en ese momento, y cuando la guadaña negra lo desgarró aún más, la sangre dorada se esparció por todas partes. ¿Alguna vez has visto un ángel sin alas? Pues eso. Con una mirada y expresión frías, la protagonista le dijo que dejara de ser tan llorona. Guadaña negra no se detuvo ahí y agarró otra ala. Volvió a tirar de esa ala mientras el ángel gritaba. Todas las alas estaban listas. La hoz negra comentó que con esto ya no podría correr. También preguntó si esta sensación le dolía al ángel. Y, por supuesto, ella dijo que sí. Era como si le hubieran arrancado otro miembro del cuerpo. La protagonista reveló entonces que, dentro de otros 5 minutos, sería ella la que haría este tipo de preguntas. Si su plan hubiera funcionado, se habría estado riendo todo este tiempo. El ángel trató entonces de negar estas afirmaciones y exclamó que se había vuelto muy loco. Y fue en ese momento cuando la guadaña negra reveló la daga oculta tras sus alas. Afirmó que el ángel le había apuñalado por la espalda con esta arma, y como el ángel se quedó mudo, la protagonista confirmó sus intenciones, pero ella seguía intentando esquivar la situación. El lado oscuro sonrió entonces y le dijo que no hacía falta que mintiera, pues él ya se daba cuenta con solo mirarle a la cara. También se dirigió al ángel como entierro. Al oír esta afirmación, Beriel se quedó confuso. Entonces le preguntó al protagonista cómo sabía su nombre, pero él solo le respondió que en realidad no necesitaba saberlo. Al mismo tiempo, sacó su recién adquirida daga del almacén. Beriel se asustó al ver esto. Se preguntó por qué el protagonista había sacado de repente su arma. Entonces amenazó al protagonista con volarle la cabeza utilizando su habilidad. Afirmó que, con un simple chasquido de sus dedos, las cosas podrían acabar mal para él. Pero Guadaña Negra ya sabía que no podía usar más la habilidad, pues ya la había usado hacía tiempo. Esa era también la razón por la que estaba confiado. En cuanto al funeral, lo único que podía hacer era apretar los dientes. Ya no tenía más opciones. Pero este ángel no se rindió. Afirmó que otros ángeles sabrían si la mataban y que sus compañeros se vengarían de la guadaña negra. El único problema era que nuestra protagonista sabía que todos los ángeles son egoístas y no se preocupan por los asuntos de los demás. Y tampoco les importaría si uno de ellos moría o no. El protagonista estaba a punto de ejecutarla ahora, pero ella intentó darle razones para no hacerlo. Afirmó que hacerlo no le beneficiaría en absoluto. Además, la guadaña negra no podría volver a casa. Pero, como dijimos antes, él ya sabía que todas esas palabras no eran ciertas. En cuanto a la última oferta, el ángel dijo que podía darle toda la información que necesitaba para todas las misiones. Pero Black Sad realmente no necesitaba eso. Él ya había pasado por todas estas cosas 99 veces y todos los eventos ya estaban grabados en su mente. Además, si necesitaba información, podía simplemente torturarla hasta que escupiera todo el conocimiento que tenía. Tras esta declaración, el ángel se quedó en estado de shock cuando la daga que tenía en la mano nuestro protagonista le cayó directamente en el pecho. Esa es una clara declaración de que la gente debe tener cuidado, ya que podría meterse con la persona equivocada. Beriel cayó al suelo en cuanto le quitaron la daga del cuerpo. Apareció una notificación del sistema que confirmaba que el protagonista acababa de derrotar a un ángel. También fue el primer jugador en hacer. Como recompensa, recibió el título de primer asesino de ángeles. Además, 2 objetos se materializaron en sus manos. Uno de ellos se llamaba Sangre de Ángel, y la runa roja se llamaba la runa del matador. Guadaña Negra utilizó inmediatamente la runa, y
esta quedó impresa en su cuerpo. Volviendo al título de ser el primer asesino de ángeles, su efecto era duplicar todas las estadísticas del jugador. El protagonista recordó entonces que la primera vez que se enteró de las recompensas de matar ángeles fue cuando estaba en su 13ª regresión. Se vengó de uno de ellos y aparecieron los objetos. En cuanto a la runa del carnicero, también conocida como runa del matador, su efecto era, cada vez que se mataba a un objetivo, todas las estadísticas aumentaban un 1% y el máximo era el 100%. Black Site sonrió mientras miraba las cosas que había recibido. Cada recompensa era ya comparable a un objeto exclusivo. Pensó que los otros ángeles se escandalizarían en cuanto descubrieran que ya había adquirido otra runa. Su expresión cambió rápidamente cuando pensó que había otra razón más para matar a Entierro. Y era para adquirir este objeto que estaba envuelto en luz dorada. Se trataba de la sangre de ángel. Es un objeto consumible y puede cambiar la clase del usuario a segador. El único requisito era que el jugador tuviera al menos cierto nivel. En este juego, todos los jugadores pueden obtener una clase a partir del nivel 10. Hay un total de 30 clases diferentes, y cambiar de clase es muy sencillo. Lo único que tenían que hacer los jugadores era comprar un objeto de cambio de clase. En general, se adquiere de forma natural a través de la casa o cumpliendo condiciones sencillas. Pero siempre hay excepciones, como cuando se cambia a una clase exclusiva, que solo se concede al jugador que la obtiene en circunstancias especiales. El principal ejemplo de esto era la sangre de ángel, que convertía al jugador en un segador. Y, por supuesto, las clases exclusivas están a un nivel completamente distinto de las clases normales. Bonificaciones de estadísticas, runas de avance, composiciones de habilidades y mucho más. El protagonista estaba muy contento de tenerlo todo de nuevo, aunque la primera misión aún no se había completado. Al comprobar la ventana de estado, obtuvo una recompensa especial por ser el primero en todas las zonas. Esas eran las opciones que podía conseguir, y entre esas opciones, la única que necesitaba era la que podía ayudarle a alcanzar el nivel 10 lo antes posible para poder cambiar de clase. Y esa era la bonificación de experiencia 3X. Este efecto se aplicaría automáticamente en la segunda misión. Esta vez las cosas iban muy bien. Guadaña Negra miró entonces al ángel caído y se dio cuenta de que era su última oportunidad para terminar el juego. De hacerlo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hacerlo más fuerte. Después de unos momentos más, la primera ronda de la misión finalmente había terminado. El número total de supervivientes en todas las regiones rondaba los 900 millones, y los que se encontraban en la zona de nuestro protagonista eran unos 5.000. Este anuncio también reveló que ahora serán transferidos de vuelta a sus cuerpos originales en la otra dimensión. La próxima misión tendrá lugar el 1 de febrero de 2023. Yong Min cogió aire cuando despertó de su profundo sueño. Inmediatamente miró a su alrededor y pensó que acababa de dormir en pleno centro de la ciudad en el evento de las campanadas de Año Nuevo. Su rostro se llenó de confusión al pensar en lo que acababa de ocurrir. Lo único que podía pensar era que había tenido un sueño extraño. Lo mismo les ocurrió a todos los demás en la zona. Yong Min consultó su teléfono y vio que ya eran las 5:20 de la mañana. Era el mismo tiempo que había pasado en su sueño. Sus amigos también empezaban a despertarse y se quejaban del mismo dolor en la cabeza y en el cuerpo. Los chicos intercambiaron entonces información y confirmaron que a todos les había ocurrido el mismo sueño. También entraron en pánico y quisieron saber por qué les estaba ocurriendo todo esto. Lo único que pudieron concluir por el momento es que realmente no era un sueño. Cada vez más personas empiezan a darse cuenta de este hecho y se preguntan si serán enviadas de vuelta a otra dimensión el primer día de febrero. Pero con el paso del tiempo, algunos de ellos también se dieron cuenta de que las demás personas a su alrededor no se despertaban. Uno de los amigos de Yong Min, llamado Tae-sik, no se movía. El tipo se acercó entonces a su amigo y lo llamó por su nombre. La cara de Tae-sik se reveló entonces y ya estaba pálida. La falta de vida de su cuerpo ya era evidente. Ese fue el momento en el que intentaron negarse la situación el uno al otro. Pero cuando se dieron cuenta de que todo era real, empezaron a temblar. Le dijo a su grupo que Tae-sik no respiraba y que no podía sentir su pulso. Yong Min se asustó al pensar que su amigo había muerto.
Entonces se dieron cuenta de que tal vez no había conseguido sobrevivir a la misión contra los goblins. El calvo miró entonces a su alrededor y se dio cuenta de que aún había otras personas que no se habían despertado. La mayoría de los hombres entraron en pánico al ver que todos los que yacían en el suelo eran cadáveres. El miedo se apoderó de sus cuerpos al darse cuenta de que solo la mitad de ellos había sobrevivido al ataque. Yeong Min también temblaba. El sudor también se formó en su rostro mientras pensaba que esta situación era demasiado descabellada. Entonces se le ocurrió que, fuera cual fuera el estatus de la gente, ahora estaban obligados a vivir en igualdad de condiciones, independientemente de si habían nacido con una cuchara de oro en la boca o no. El juego acaba de eliminar el grito humano de que la vida es injusta. Yeong Min intentó calmar a sus amigos. Les dijo que solo tenían que asegurarse de sobrevivir a cada misión. También añadió que lo que ocurría era lo mismo para todos ellos, así que no necesitaban sentirse injustos por ello. Sus comentarios hicieron que sus amigos le consideraran un loco de remate. El calvo suspiró y le dijo a Yeong Min que acababa de hacer realidad su sueño de ser bandido y que esa era la razón por la que no sentía nada. En cuanto a los demás, aún tenían otras cosas que hacer. El tipo también se dio cuenta de que Yeong Min no escuchaba sus palabras. Yeong Min estaba ocupado buscando a alguien entre la multitud y no era otro que el protagonista. En su mente, sabía que su chico de los recados estaba allí, cerca de ellos. Pero ahora mismo, no se le veía por ninguna parte. Yeong Min llegó entonces a la conclusión de que tal vez su chico de los recados no había sobrevivido a la misión. Sonrió al pensar que era natural, porque ese tipo era demasiado frágil y débil para derrotar a 100 goblins él solo. Pero entonces algo llamó su atención. Yeong Min vio a un tipo con un extraño atuendo al hombro. Se preguntó cuál era el problema de ese tipo y de dónde demonios había sacado esa ropa tan hortera. Tragó saliva en cuanto se dio cuenta de algo. Yeong Min pensó en usar la ventana de estado como la del juego y efectivamente apareció. En este punto, había alcanzado el nivel 5 y todos sus puntos de estadística se habían puesto en su estadística de fuerza. No podía creer que pudiera acceder a este recurso incluso fuera del juego. Sus amigos le oyeron hablar de ello e intentaron acceder también al suyo. Tenían la misma reacción de asombro en sus caras. Todas las personas que sobrevivieron a la misión hicieron lo mismo. Se dieron cuenta de que este tipo de cosas también pueden aplicarse en la realidad. Para confirmarlo, Yeong Min cogió una de las rocas del suelo, apretó el puño y fue capaz de aplastar la resistente roca. Estaba fascinado al ver esta escena. Era como si aún estuviera soñando, y al cabo de unos segundos, su fascinación se convirtió en algo más oscuro. Dijo que era demasiado increíble. Después de eso, todos los medios de comunicación de Corea comenzaron a cubrir las noticias sobre este fenómeno inusual. Se supo que más de 10.000 civiles perdieron el conocimiento simultáneamente. También se mostró un clip que mostraba la llegada del funeral a la ciudad. Alguien también consiguió grabar el segundo momento, cuando la cabeza de un hombre explotó justo delante de ellos. Y a medida que avanzaba el video, el mencionado ángel extendía sus brazos hacia los civiles. De repente, estas personas se quedaron dormidas. Los informes policiales también confirmaron que la mayoría de los civiles que se desplomaron tenían entre 15 y 29 años. Este fenómeno también ocurre en todo el mundo. La gente que no estaba incluida en el juego empezó a entrar en pánico y a publicar sus preguntas en las redes sociales. Todos estaban confusos. Algunos incluso afirmaron que estas imágenes eran falsas y solo CGI, pero una persona sabía que lo que estaba ocurriendo ahora estaba a punto de cambiar el mundo entero. La primera misión se ha cumplido, y empezarán a suceder más cosas. El protagonista dijo que esto era solo el principio. Los artículos sobre las muertes también fluirán sin parar. En una sola noche, murió el 11% de la población. Mientras caminaba hacia su casa, se dio cuenta de que el verdadero problema seguía estando en otra parte. A los supervivientes de este extraño fenómeno se les llamaba ahora jugadores y se estaba investigando la causa. Es más, las habilidades de los llamados jugadores se habían trasladado a la realidad. De momento, es un alivio que aún no haya jugadores con un estatus lo suficientemente alto como para cambiar las cosas en tu realidad. Pero con el paso del tiempo, algunos de estos jugadores subirán de nivel y podrían acabar convirtiéndose en entidades trascendentales. No importa qué armas modernas utilicen los demás, nunca tendrán una oportunidad contra estos jugadores. Todos ellos pronto serán llamados armas humanas. En cuanto al protagonista,
no tenía previsto ver cómo el mundo se iba a pique. Si dejaba que todo siguiera su curso, la Tierra caería en ruinas incluso antes de la 20ª ronda. La única solución que tenía en mente era controlar a los jugadores, y eso utilizando un poder abrumador. En su 99º intento, el protagonista ya tenía consigo ese poder abrumador, pero lo que le hizo fracasar fue el hecho de que estaba librando todas las batallas solo. Necesitaba 4 jugadores más para completar la última. Con una expresión más decidida, pensó que ya tenía en mente a un par de personas con potencial. También pensó en métodos para reclutarlos, pero como el juego acaba de empezar, no se atrevería a actuar todavía. En su mente, todavía hay cosas más importantes de las que preocuparse. También me olvidé de decirte que su nombre en esta realidad era Ryu-Min, y nos dirigiremos a nuestro protagonista por ese nombre ahora. Ryu-Min se dirigió entonces hacia el bloque de pisos. Abrió una de las habitaciones del piso, ya que era allí donde vivía. Al entrar, se fijó en algo que había dentro. Era una taza vacía de ramen. Afirmó que cierto individuo había vuelto a comer esta comida poco saludable. Ryu-Min abrió una puerta y miró dentro. Un chico muy parecido a él dormía profundamente. La única diferencia entre ellos era el pelo. Nuestro protagonista sonrió al pensar que su hermano pequeño estaba profundamente dormido, aunque aún no estuviera en casa. Gracias por mirar. El chico que estaba durmiendo era Ryu-Min. Es el hermano pequeño del protagonista, que pronto será estudiante de tercero de secundaria. Su familia era considerada típica, pero todo cambió cuando sus padres murieron en un accidente de tráfico. Los únicos que quedaron el uno para el otro fueron ellos dos. Incluso a una edad temprana, Ryu-Min se vio obligado a convertirse en el tutor de su hermano pequeño. Ryu-Min tenía moratones y vendas visibles por todo el cuerpo, y el protagonista nunca lo supo antes de sufrir una regresión. Entonces decidió empezar a cambiar las cosas encendiendo de nuevo las luces. Ryu-Min saludó a su hermano y le dijo que era hora de despertarse. Su hermano menor comprobó su teléfono y vio que solo eran las 6 de la mañana, pero su vuelta a la cama no se produjo, ya que el protagonista tiró del colchón debajo de él. Alegó que no tenían mucho tiempo libre y que le explicaría las cosas cuando se marcharan. Ryu-Min seguía somnoliento mientras le preguntaba a su hermano la razón de todo aquello. Su expresión cambió cuando oyó que la voz de su hermano adquiría un tono más serio. Eso es porque este tipo reveló que el mundo era ahora un caos. En cuanto a Ryu-Min, lo único que sabía era que su hermano había salido para asistir a la celebración de las campanadas de Año Nuevo. Le preguntó si había ocurrido algo. El protagonista le dijo entonces que se marchara primero y que se lo contaría todo mientras caminaban. Unos instantes después, los dos caminaban por la calle. Ryu-Min miraba fijamente a su hermano, preguntándose si habría ocurrido algo malo. Esta fue una de las pocas veces que su hermano se puso serio. El protagonista habló entonces y le dijo que realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo ahora mismo. Esto despertó su curiosidad y le preguntó si había ocurrido algo mientras dormía. Min le ordenó entonces que sacara su teléfono móvil y consultara las principales búsquedas del momento. Este chico siguió a su hermano mayor y le cogió el móvil. Leyó los artículos sobre la aparición de un ángel y el secuestro de civiles a otro mundo. El protagonista le corrigió entonces. Dijo que llevarse sus almas era más correcto. Uno de ellos se sorprendió al descubrir que su hermano era uno de los que habían sido raptados. También descubrió que el protagonista solo sobrevivió porque fue capaz de matar a 100 goblins. Uno de ellos iba a comprobar si su hermano estaba bien, pero se detuvo cuando el protagonista le dijo que no se preocupara por él. Entonces exclamó que no podía despreocuparse de su hermano. En cuanto murieron sus padres, todo cambió. Por un lado, la única familia que tenía era su hermano mayor, e incluso cuando seguían sufriendo, su hermano mayor asumía toda la responsabilidad. Los hombres Ryu tenían que ser fuertes para poder seguir viviendo, y hasta ahora, su hermano mayor era la única persona que conocía que se había convertido en el individuo más fuerte mentalmente de todos los tiempos. Pero aún así, no podía entender la idea de que su hermano hubiera matado a 100 goblins. Pensó que su hermano también debía tener un lado débil. El protagonista cortó entonces la cadena de pensamientos de su hermano menor, pues ya sabía lo que estaba pensando. Mientras dudaba de su fuerza física, Ryu-Min le reveló que dentro del juego había estadísticas que mejoraban sus habilidades. Esa era la razón por la que se había vuelto lo suficientemente fuerte como para superar la misión. También afirmó que cuando Ryu-Min viera lo que estaba a punto de hacer más tarde,
todas sus dudas desaparecerían, pero la preocupación en su mente aún persistía. Entonces, el hermano menor dejó de caminar y dijo que no seguiría al protagonista hasta que le dijera a dónde iban. Con una expresión más desesperada, pidió conocer primero esta información. Los moratones que intentaban ocultarse bajo las vendas se hicieron más visibles. El protagonista tenía una expresión inexpresiva en el rostro mientras recordaba algo del pasado. Entonces pronunció el nombre de Bantejo. Al oírlo, Rayumin se sobresaltó. Rayumin se dio la vuelta con esta expresión y reveló que irían al escondite de Banteju, el mismo lugar donde se alojaba el delincuente jefe de la clase de Rayumin. El protagonista reveló finalmente que sabía que su hermano pequeño estaba siendo acosado. Rayu 1 entró en pánico, ya que no esperaba que lo supiera. Hizo todo lo posible por ocultárselo. Eso era porque no quería causar problemas innecesarios a su hermano mayor, que ya estaba pasando por un momento difícil. Pero la carga realmente recaía sobre Rayumin. Constantemente trataba de disculparse con su hermano menor por dejar que esta situación sucediera. Su pasado realmente no tenía ni idea de que esto estaba ocurriendo. Estaba demasiado atrapado en el acoso escolar y haciendo malabarismos con sus estudios y su trabajo al mismo tiempo. La primera vez que se enteró de la verdad fue al volver de su primer asalto. El protagonista se pasó el día durmiendo, ya que estaba traumatizado por la batalla contra los goblins. Ese día, Rayumin salió de casa para ir a algún sitio. Lo siguiente de lo que se dio cuenta el protagonista fue de que su teléfono no paraba de sonar. De mala gana, se levantó y contestó a la llamada, que era sobre Rayu Won. Sus ojos se abrieron de golpe cuando la persona al otro lado de la llamada le dijo que debía ir al hospital inmediatamente. Ese mismo día, corrió a casa para descubrir que su hermano se había visto envuelto en un incidente. Rayu Won regresó a su casa con vida, pero ya estaba ciego por la paliza que le había dado Tai Hyayu. El protagonista se arrepintió de aquel día y se culpó por ser demasiado débil y tonto. No había sido capaz de proteger a su única familia en este mundo, pero desde que retrocedió, ha cambiado el destino de Raiwan y le ha salvado en todas las líneas temporales. Prometió que nadie podría volver a hacerle daño. Mientras tanto, en una fábrica abandonada cercana al barrio, alguien estaba siendo apaleado. Una persona de pelo rubio afirmaba que los 3 individuos que tenía delante no le habían dado 200.000 won cada uno, y como les dolía tanto el cuerpo, ni siquiera tenían fuerzas para exponer sus razones. Esto hizo que esta persona continuara con lo que estaba haciendo. También había otros 3 hombres que se quedaron mirando como su amigo les daba algunas lecciones. Pensaban que Tai Hyayu era muy cruel. Uno de ellos dijo que ni siquiera los alumnos mayores se atrevían a meterse con él, y que por eso no debían caerle mal. Tai Hyayu comentó entonces que todos esos tipos eran unos inútiles, ya que no cumplían su petición. El dinero que esperaba recibir de ellos estaba destinado a una moto a la que había echado el ojo durante mucho tiempo. Entonces se acercó a los otros 3 y les preguntó si conocían alguna forma de recaudar dinero. Los chicos empezaron a hacer una lluvia de ideas, pero sería muy difícil encontrar una manera fácil de conseguir dinero, hasta que a este chico se le ocurrió algo. Entonces sugirió que Tai Hyayu pidiera dinero a su recadero personal, el más alto, con el pelo rizado. Tai Hyayu sonrió entonces al recordar a Rewon. Dijo que ya estaba planeando llamarle hoy porque iba a celebrar la Nochevieja con él. Los chicos se burlaron de Tai Hyayu y le sugirieron que podía robarle a ciegas. Pero Tai Hyayu reveló que Rayumin era prácticamente un vagabundo. Añadió que su chico de los recados no podría traerle dinero, aunque le diera una paliza. Su casa también parecía desgastada. Al oír esta situación, los 3 se sintieron decepcionados. Se sintieron mal, sobre todo cuando descubrieron que Rayumin ya ni siquiera tenía padres. Tai Hyayu les decía que la única familia que tenía el chico era su hermano mayor. Pero entonces Tai Hyayu dejó de hablar y fijó su mirada en algo. Después de todo, Rayumin y nuestro protagonista habían llegado por fin a este almacén abandonado. Tai Hyayu sonrió al darse cuenta de que realmente no había nada que temer, sobre todo con Raidyoan presente. Entonces se acercó a Raidyoan y le dijo que ahora estaban hablando de él. Pero en un instante, el humor del chico cambió e intentó intimidar a Raidyoan. A continuación, se disculpó inmediatamente mientras su hermano mayor permanecía a su lado. Tai Hyayu se percató de la presencia del protagonista y se preguntó por su identidad. Pensó
pensó que su cara le molestaba un poco. Entonces se volvió hacia Rayumin y le preguntó quién era la persona que le acompañaba. Y como le tenía un poco de miedo a Taihyayu, ni siquiera pudo responder correctamente. El protagonista habló entonces y se presentó como el hermano mayor de Rayumin. Taihyayu se enfadó porque le había dicho expresamente a Rayumin que nunca le delatara. Entonces le advirtió que ahora también le daría una lección a su hermano mayor. Entonces el gordo miró a uno de sus secuaces. Estos tres se acercaron inmediatamente al protagonista. Le preguntaron si era un buen luchador. Rayumin se quedó allí de pie, esperando a que los tipos se acercaran. Uno de ellos incluso se burló de él por ser un poco más bajo que su hermano pequeño. Pero eso se detuvo inmediatamente cuando el tipo chocó contra el puño de Rayumin. Los otros chicos se asustaron porque su amigo había sido derrotado con un solo puñetazo. Este intentó vengarse y atacó con fuerza. El único problema era que sus ataques siempre fallaban. El protagonista ya estaba harto, así que contraatacó y devolvió el golpe. El bandido salió despedido hacia los tambores metálicos. En cuanto al otro, intentó atacar también pero, como era de esperar, recibió un rápido puñetazo en la cara. Los tres secuaces estaban ahora en el suelo y luchaban por levantarse. Mientras tanto, Taihyayu seguía con una sonrisa siniestra en la cara. Dijo que esta escena era una tontería. En su mente, Rayumin podría haber aprendido algunas habilidades de boxeo, pero se preguntó si eso era suficiente para luchar contra él. Entonces se dirigió hacia ellos y elogió a Rayumin por haber vencido a sus secuaces utilizando algunas habilidades de boxeo. Pero cuando se paró frente al protagonista, dijo que parecía que no había aprendido que el físico también es muy importante en el boxeo. Rayumin se limitó a sonreír, ya que la persona que tenía delante aún no tenía ni idea de lo que había pasado en el mundo. Taihyayu sintió curiosidad y preguntó al respecto, pero Rayumin se limitó a burlarse. El hecho de que su pregunta fuera ignorada puso furioso al chico. Entonces lanzó un puñetazo en dirección al protagonista, y, como de costumbre, estos puñetazos normales no tienen ninguna posibilidad de golpear a un jugador como él. Taihyayu continuó lanzando estos golpes. Se estaba irritando cuanto más intentaba golpear. Su visión ya se estaba nublando por el agotamiento que estaba sintiendo. Cada golpe que lanzaba fallaba su objetivo. También se preguntaba qué estaba pasando, porque no podía golpear nada. En cuanto al protagonista, cargó su puño con un aura azul. Luego comentó que si Taihyayu estuviera viendo las noticias, no se atrevería a pelear con él. Tras esa declaración, el puñetazo de Rayumin le dio de lleno en la cara al gordo. Una vez más, niños, nunca debéis intimidar a alguien, a menos que queráis sufrir ese tipo de venganza. Incluso con el pesado cuerpo de Taihyayu, el protagonista fue capaz de hacerle retroceder unos metros, pero no fue suficiente para noquear al tipo. Taihyayu entonces corrió hacia Rayumin para contraatacar, pero no pudo golpear nada. El puñetazo fue lanzado al espacio vacío. El tipo se preguntó a dónde había ido su objetivo y entonces, justo al lado de su cara, volvió a aparecer una luz brillante. Le lanzaron otro puñetazo y no pudo reaccionar. Aunque estaba claramente en desventaja, Taihyayu seguía afirmando que el protagonista no era rival para él. Entonces intentó detener la sangre que salía de su boca y se le cayó un diente. Esto le enfureció y gritó que se aseguraría de matar a Rayumin. El gordo intentó lanzar otro puñetazo, pero fue esquivado con facilidad. El protagonista entonces agarró su mano y la dirigió en otra dirección. Esto hizo que Taihyayu perdiera el equilibrio y recibiera otra ráfaga de ataques. Y mientras todo esto ocurría, los otros chicos que estaban siendo intimidados por Taihyayu estaban mirando. Entonces pensó que quizás Rayumin le estaba apuntando a la cara a propósito. Miró a su oponente y vio su cara engreída y confiada. Taihyayu ahora quería golpear a este tipo aunque fuera una vez. Corrió de nuevo hacia Rayumin. Ya tenía esa mirada de lucha en su cara mientras decía la palabra por favor. Pero entonces se desató una poderosa patada. Taihyayu fue lanzado volando contra la pared. Este tipo ya estaba en su límite. No tenía suficiente resistencia para sostener esta pelea. Es más, los ataques que estaba recibiendo no eran fáciles de soportar. Con una expresión más irritada, el protagonista preguntó al matón si se sentía herido. Rayumin recordaba el día en que vio a su hermano pequeño ciego, e incluso con todas las regresiones que había tenido cada vez, aquella era una de las escenas que nunca podría olvidar. El gordo suplicaba ahora al protagonista que no se acercara más a él. Protegía su cuello de otra patada y suplicaba a Rayumin que parase. Pero entonces, lo único que hizo el protagonista fue levantar la mano, lo que dejó a Taihyayu confuso. Rayumin sonrió,
pero ahora sus ojos estaban llenos de terror. Exclamó que esa era la misma razón por la que no debería haberse metido con su hermano menor. Una punzada de dolor se sintió después de esta declaración. Fue tan repentina que hizo que el chico la mirara fijamente. Al cabo de unos segundos, el dolor se hizo sentir en su cerebro y gritó con fuerza. Tenía varios dedos rotos, y mientras seguía llorando por sus dedos rotos, el protagonista le agarró la otra mano. Los ojos de Taihyayu estaban llenos de miedo. Gritó repetidamente la palabra no. Viendo este tipo de escena, los secuaces de Taihyayu también huyeron. Sabían que tendrían muchos más problemas si se quedaban. Raiyuan también apartó la cabeza porque no quería ver lo que hacía su hermano con Taihyayu. El protagonista volvió a advertir a este tipo si se metía con su hermano pequeño. Creo que esa fue una lección más que suficiente por hoy. Taihyayu ya se estaba arrepintiendo de sus decisiones en la vida. Hoy se ha roto todos los dedos. Oírle confirmar esto hizo sonreír a Rayumin, pero aún tenía esa sonrisa aterradora en su rostro. Entonces agarró el otro brazo de Taihyayu y se lo rompió una vez más. Dijo que tenía que estar seguro, por si a ese gordo se le ocurría vengarse. Un fuerte grito se oyó en todo el barrio. Después de este encuentro con Taihyayu, los dos hermanos abandonaron el lugar despreocupadamente. Rayumin preguntó a su hermano mayor cómo lo había hecho. Pensó que tal vez había aprendido algún tipo de arte marcial o algo así, pero nuestro protagonista lo negó y le dijo que seguía siendo porque se había convertido en un jugador. Las estadísticas también pueden servir para mejorar tus habilidades en la vida real. Y para que su hermano se lo creyera de verdad, Rayumin intentó invocar el arma que había recibido en la última ronda. Una brillante luz dorada apareció y fue tomando forma lentamente. Rayumin se sobresaltó cuando se materializó una daga oscura y afilada. Ahora estaba radiante de asombro. Rayumin también añadió que todos los jugadores podían invocar sus armas de esta forma. Y fue en ese momento cuando Rayumin se dio cuenta de que la razón por la que su hermano se movía tan rápido era la misma. El protagonista reveló que era capaz de moverse así porque su estadística DX rondaba el 11. La gente normal solo tiene alrededor de 3 y los atletas alrededor de 10. Rayumin preguntó qué pasaría cuando su hermano subiera de nivel, pero el protagonista fingió no saber nada porque aún no había llegado a ese punto. Este tipo estaba ahora dispuesto a mentir sobre esta información debido a lo que había sucedido en su transgresión anterior. Por aquel entonces, en su 11ª transgresión, le dijo a su hermano pequeño que era un regresor, y esto puso a Rayumin en peligro. Algunos jugadores lo secuestraron para controlar al protagonista. Aunque había conseguido salvarle aquella vez, no quería que Rayumin volviera a pasar por ese tipo de traumas. Mientras miraba a su hermano, Rayumin pensó que debía prepararse más para protegerlo de otros jugadores. Para empezar, le preguntó si quería desayunar en la tienda. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.